El maestro nacional Dasein Nangyuan Huizong dijo: las vallas, los muros, las tejas, los guijarros son la conciencia de los antiguos Budas. Antiguos Budas es una expresión Kobushin. Hay un capítulo del Shobogenzo llamado Kobushin. No sé si lo hemos comentado en algún año, ¿no? Está traducido en cualquier caso. Ko significa antiguo, por lo tanto hace referencia al linaje de los Budas, al Buda Sakyamuni y a los 7 Budas de la transmisión anteriores a Sakyamuni, que son 7 Budas simbólicos que representan todos los Budas que aparecieron en este mundo antes del Buda Sakyamuni. Entonces se refiere a los antiguos Budas, antiguos en el tiempo, pero Ko también significa eterno. Por lo tanto, sería también la conciencia eterna de los Budas, es decir, el estado eterno de Buda. Eterno quiere decir fuera del tiempo. Quiere decir antes de la aparición del tiempo. En cualquier caso, las vallas, los muros, las tejas, los guijarros, y podríamos continuar, la pila del fregado, la bayeta de limpiar la mesa durante las comidas, la escobilla de limpiar la taza del váter, los trapos que se usan en limpieza, los picos, las palas, las brochas, los cucharones, los grandes cuencos del servicio, el papel higiénico, la bolsa llena de papel higiénico usado, las basuras, los detritus, son la conciencia de los antiguos Budas, son la conciencia eterna del Buda. Uno, desde una visión espiritualista, no podría imaginar ni siquiera en sueño que la conciencia de un Buda, la conciencia plenamente despierta del universo a través de un ser humano al que se le llama Buda. Esa conciencia despierta que es el omega, es decir, la culminación de la vida cósmica, sea unas vallas, un muro, unas tejas, unos guijarros, la pila del fregado. Pero la conciencia despierta de un Buda lo abarca todo y lo impregna todo. Podemos usar la pila del fregado diciendo, aquí no está el Buda. Podemos recoger la basura como diciendo, vaya, ya me tocó la basura este año. Aquí no está el Buda. El Buda está en el dojo,
el Buda está en el altar, el Buda está en el cuarto Samapati, el Buda está en Om Mani Padme Hum. Y entonces, efectivamente, no vemos al Buda en la pila del fregado, no vemos al Buda en la carretilla, no vemos al Buda en el pico, en la pala, en los guijarros, en los rincones, en las plantas. Dice Dogen, estudiad y examinad detalladamente dónde están estas vallas, muros, tejas y guijarros. ¿Dónde están? Estudiar e indagar detalladamente es la característica de la práctica de la vía del despertar. No es practicar más o menos. No es aprender 4 gestos, 4 comportamientos y creer que eso es ya la práctica de la vía. La práctica de la vía es un estado de estudio y de indagación continua. No es un estudio intelectual, no se refiere solo al estudio académico. El estudio académico puede formar parte, puede ser un aspecto de este estudio. Pero este estudio y esta indagación es más bien en el sentido de vitarka, penetrar profundamente en la experiencia. Penetrar profundamente a través de la observación en qué es esto, qué es esto. Por ejemplo, ¿dónde están esos muros y esas tejas y esas vallas, esos guijarros, esa pileta del fregado, esos cucharones? ¿Dónde están? ¿Están acaso en algún lugar que no sea la conciencia? Sí, pueden estar en la inconsciencia. Cuando no vemos, cuando no percibimos, cuando no nos damos cuenta, de hecho es como si no estuviera. Pero cuando aparecen, ¿dónde aparecen? Desde el punto de vista convencional, son objetos que ocupan un espacio externo, objetivo, es decir, están ahí. Pero, ¿qué es ese ahí? Decimos ahí para designar algo que está separado del aquí. Aquí, ahí. Aquí designa el lugar donde habitualmente está el sujeto que percibe. Ahí fuera, es normalmente el lugar donde está el objeto percibido. Pero cuando estudiamos minuciosamente y penetramos en esta experiencia, podemos darnos cuenta de que tanto los conceptos de aquí como de ahí,
cómo los conceptos de sujeto perceptor y objeto percibido son construcciones de la mente que surgen en la mente, es decir, en la conciencia. Preguntaos, dice Dogen, ¿cómo aparecen estas cosas en la talidad? La talidad es la cualidad de la realidad de ser tal y como es. ¿Cómo aparecen? Uno puede ser el responsable, el instructor responsable de comedor, estar ahí y no ver lo que aparece en la talidad, en la evidencia. Uno puede ser responsable de un SAMU y no ver lo que aparece en la talidad de esa circunstancia, de ese SAMU. Aunque eso está ahí, no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque la conciencia no está ahí. Es decir, la atención no está ahí. Cuando la atención está ahí, aquí, ahí y aquí, es indiferente. Cuando la atención abierta es una atención como una antena parabólica muy amplia que registra la talidad de la realidad tal y como está apareciendo en cada momento. Cuando la atención está, la realidad aparece en toda su grandeza, en toda su complejidad, en toda su minuciosidad. Cada detalle, la escobilla de remover la taza del váter, cada gesto, cada piedra del camino. Es iluminada por la luz de una conciencia despierta, que es la conciencia de un Buda. Quiere decir que a través de una conciencia despierta, los dharmas, las cosas, aparecen en la existencia. Dice Dogen, la conciencia eterna o la conciencia de los antiguos Budas no se encuentra en el eón del rey del vacío, sino en la vida presente, right now, justo, aquí y ahora, en esta vida presente en la que comemos arroz hasta sentirnos satisfechos y en la que la hierba y el agua son abundantes. Es decir, en un mundo muy concreto, en un mundo, llamémosle, material, aunque en la visión de un Buda, la visión de un Buda está más allá de lo material y de lo espiritual. La conciencia eterna del Buda es ser el despertar eterno, el despertar que es una experiencia en la que se trasciende el tiempo y por lo tanto, por eso es
eterno, no se encuentra en el eón del rey del vacío. Esto Dogen recurre a la cosmología budista. Se dice que, siguiendo con la cosmología hinduista de alguna manera, que hay 4 ciclos cósmicos en la creación y destrucción de los universos. El eón del vacío, estas 4 fases del ciclo cósmico son el eón. Eón es una enorme cantidad de tiempo, incalculable cantidad de tiempo. El eón de la formación es cuando un universo se está formando, ¿no? El eón del desarrollo, en el que el universo evoluciona y se desarrolla. El eón de la destrucción, en el que ese universo colapsa. Y el eón del vacío, en el que no hay ninguna manifestación. Entonces, podríamos decir que en el proceso, como recitamos en el Hanya Shingyo, Kuso Kuse Shiki, la vacuidad se convierte en fenómenos. Shiki Sokuse Ku, los fenómenos que es toda la vida perceptible, todo lo existente, se convierte en vacío. Estas 4 fases hace referencia a los grandes ciclos cósmicos. Entonces, el eón del vacío, en el eón del vacío en el que nada se ha manifestado todavía, podríamos decir que es el nirvana original, anterior a cualquier aparición. Reina el Buda Vismagarita Svararaja, y le llaman también el rey de la voz majestuosa. Es la mitología del budismo antiguo, pero que tiene un sentido. El eón del vacío hace referencia también a un estado interno. Es el samapati de la vacuidad. Hemos hablado a veces que en la tradición antigua se distinguen 8 estados meditativos, los 4 primeros llamados jhanas, traducidos como absorciones, de donde le viene el nombre de la tradición Chan o Zen, que como sabéis es la transliteración del sánscrito jhana, ¿no? Jhana. Los 4 primeros estados de absorción profunda son llamados jhana, y los 4 siguientes son llamados samapatis, son samadhis muy profundos, donde se produce una desconexión del mundo ordinario, de la percepción ordinaria. El primero es conocido como el samapati de la infinitud del espacio. En el que la conciencia permanece fundida en un estado aespacial, en el que los objetos que ocupan el espacio se han disuelto en el espacio mismo, con lo cual la experiencia es un espacio infinito, no ocupado por ningún objeto. Es un samadhi oceánico por su amplitud. El segundo samapati
es conocido como el Samapati de la infinitud de la conciencia, en el que se experimenta una conciencia no focalizada, no personalizada, una conciencia sin que haya nadie consciente, porque el sujeto de la conciencia se ha fundido en la claridad de la conciencia. Y la experiencia es todo es conciencia, una conciencia sin límite, una conciencia infinita. El tercer samapati se llama el samapati de la vacuidad, en el que el meditador se absorbe en la naturaleza vacua de la conciencia misma y no hay nada, ni siquiera conciencia. No hay ninguna forma mental, sensorial, cognitiva, ninguna construcción. Es un estado en el que nada nace, en el que nada muere. Es un estado en el que se disuelve el tiempo, así como en el primero se disuelve el espacio, en este se disuelve el parámetro del tiempo, por lo que no hay transcurrir, sino puro presente eterno. A este estado de Samapati se refiere también Dogen cuando dice la conciencia eterna de los Budas no se encuentra en el Samapati de la vacuidad, en ese estado muy cercano al nirvana, en el que nada se produce, nada nace y nada muere, que es el ideal en el budismo Theravada. No, sin embargo, Dogen dice, no es ahí donde se encuentra la conciencia eterna de los Budas, sino en la vida presente, en esto que llamamos samsara, en esto que llamamos mundo limitado, en esto que llamamos conjunto de agregados perecederos sometidos al karma, sometidos al nacimiento, al desarrollo, a la degeneración y a la muerte, a la desaparición. Es en este mundo, en este instante presente, en el que comemos arroz hasta sentirnos satisfechos. Es una buena noticia, ¿no, Ushio? La conciencia eterna de los Budas se encuentra en comer arroz hasta sentirnos satisfechos. Es decir, en algo muy físico, en algo muy biológico, en algo muy cercano, la pancha llena, hara ippai. Como dicen los japoneses cuando ya no quieren comer más, hara ippai. Y dicen, ya tengo la panza llena. O se encuentra también, dice Dogen, en la hierba y en el agua abundantes. Quiere decir, en la... ¿Cómo se dice? En la exuberancia del mundo manifiesto. En esa virtud que encontramos de tener sed y poder encontrar agua para beber, para saciar la sed. En ese estado en el que las vacas, los bueyes salen al campo y hay pasto suficiente para comer, para beber, para continuar la vida, para continuar el ciclo de la vida, el ciclo de nacimiento y de muerte, ahí, en medio del samsara, está la conciencia eterna de los Budas. Es decir,
la conciencia despierta. No sé si vais sintiendo qué es lo que trata de transmitir Dogen. No hay una espiritualidad, no hay un despertar fuera del mundo concreto que somos. Por lo tanto, la expresión de Bo-Dai-Shin, la expresión de una mente que aspira al despertar, o la expresión de una mente ya despierta y expresión del despertar, es la que abarca todos los dharmas y hechos concretos de nuestra vida cotidiana. Poner la luz de la atención, de la conciencia e iluminar cada rincón del mundo es la conciencia eterna de los Budas. La vía del Zen trasciende completamente la dualidad mente-materia, mente-cuerpo, espíritu-materia. Por eso el despertar del Zen no es una experiencia intelectual ni metafísica, sino que es una experiencia muy concreta. Esto es como decir, como dice el maestro Dogen en otro más adelante, ¿cómo es tu despertar? ¿Cuánto mide tu despertar? Es decir, ¿cuántas cosas puedes iluminar en tu entorno y en ti mismo? ¿De qué puedes tomar conciencia en tu entorno y en ti mismo? Porque ti mismo, uno mismo y entorno son no dos. Por eso la vía del Zen, la vía de Dogen, no consiste en practicar 20 horas de meditación permaneciendo, por ejemplo, en el samapati de la vacuidad, en el que nada aparece, nada emerge, nada debe ser hecho, no hay ninguna acción, ningún karma, es nirvana, y después salir de ahí como un topo ciego que no es capaz de distinguir ni de poner luz en el mundo, que es el otro aspecto de sí mismo. ¿Veis? El otro día llamó a alguien para inscribirse a una sesión y preguntó, ¿cuántos zazenes se hace? Y Soledad le dijo, no sé, los que se hiciera. Me dijo, eso es muy poco zazen. Yo quiero un retiro donde se haga más zazen. Bien. Pero ¿acaso la vida cotidiana es distinta de zazen? Hay sanghas que practican muchas horas de zazen. Es un gimnasio de zazen. Pero cuando se levantan de zazen y salen del dojo, su percepción, su comportamiento, su estar y su relación con el mundo es completamente ciego e inconsciente. Esa no es la vía del Buda. Zazen no es un ejercicio especial, particular. Es mucho mejor practicar menos zazen, pero un zazen despierto, un zazen profundo, un zazen despierto y de calidad, que después
podamos expandir ese estado de conciencia a la vida cotidiana, envolviendo con ello los paños que usamos para fregar, las escobas, los cucharones, los picos, las herramientas que están en la nave, las piedras, los arbustos. Abrazar toda la realidad en ese estado de conciencia. Si no es así, ¿qué sentido tiene? Considéralo así, dice Dogen. Sentarse en tanto que Buda o sentarse para convertirse en Buda son ambas actitudes, expresiones de Bodhaishin. Ahora Dogen va a comenzar a enumerar un montón de posibles expresiones de Bodhaishin para llegar a la conclusión finalmente de que todo lo que sucede, todo lo que existe, y cuando digo todo es todo, incluso lo que nosotros consideramos errores, incluso el incendio de la Amazonía, incluso el incendio de la taiga siberiana, incluso el calentamiento global, incluso el mal, el engaño, la maldad, la crueldad, todo es expresión de Bodhaishin. Sentarse en tanto que Buda y sentarse para llegar a ser Buda o convertirse en Buda. Esto está basado en un diálogo famoso de la antigüedad en el que Nanjue, el maestro Chan Nanjue, le hizo una visita a su discípulo Matsu. Matsu se levantó, saludó a su maestro. Matsu estaba apartado en su cabaña de meditación. Y Nanjue le dijo: ¿qué has estado haciendo últimamente? Es como si yo os visito esta tarde cuando estéis debajo de un pino meditando y os pregunto: ¿a qué te estás dedicando? Matsu le dijo: no he hecho otra cosa más que sentarme en zazen. Y Nanjue le preguntó: ¿con qué propósito te sientas tan continuamente en zazen? Buena pregunta, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Y Matsu respondió: me siento en zazen para convertirme en Buda, para llegar a ser Buda, para despertarme. Es una buena respuesta, ¿no? Entonces el maestro Nanjue cogió una teja caída del muro, cogió una piedra y empezó a pulirla. ¿Os imagináis? Una piedra puliendo una teja de arcilla, de barro. Al verle, Matsu le dijo: maestro, ¿qué estás haciendo? Y Nanjue le respondió: ¿no ves? Estoy puliendo una teja. Y Matsu le preguntó: ¿pero con qué propósito estás puliendo la teja? Y Nanjue respondió: con el propósito de convertirla en un espejo.
Y Masu le dijo, pero ¿cómo se puede convertir una teja en un espejo puliéndola con una piedra? Y Nanjue respondió, ¿y tú cómo pretendes convertirte en Buda haciendo zazen? Esto se convirtió en la antigua China en un caso muy importante, que todos los monjes tenían que dislucidar. La opinión general es que uno no debe sentarse en zazen para convertirse en Buda, sino que debe sentarse en zazen en tanto que Buda, como Buda. Es decir, sin esperar nada a cambio, sin un propósito, sin una meta. Porque hacer zazen para convertirse en Buda corresponde a un practicante que aún no ha penetrado suficientemente en la realidad. Un practicante que aún no ve el Dharma del Buda y piensa que el estado de Buda es algo que conseguirá en el futuro como resultado de la práctica. Es una visión convencional, no es errónea, pero no es la realidad última. La realidad última es que practicamos zazen, nuestra práctica de zazen es la expresión de la bodhicitta a través de nosotros. La práctica de zazen es la expresión ya del despertar del Buda que somos. La práctica de zazen es el despliegue, la actualización, la manifestación del Buda que somos. Y por lo general, mucha gente cree que la buena actitud, que la actitud correcta es solo sentarse en tanto que Buda y no para convertirse en Buda. Pero Dogen le da completamente la vuelta a esta percepción tradicional en el Zen y dice, sentarse para convertirse en Buda es también la expresión de la bodhicitta. Si la bodhicitta se manifiesta en la forma de un pino y en la vida que late en un pino, ¿cómo no se va a manifestar en la vida de alguien que hace zazen para convertirse en Buda? No deberíamos concebir la bodhicitta como algo inventado por el budismo, como una cosa así especial que desarrollamos los budistas. Bodhicitta es la misma fuerza de la vida universal. Bodhicitta es l'élan vital de Bergson, es la libido, es el deseo, es la fuerza del deseo, es el poder que mueve todo y que se manifiesta en las 10.000 formas de los 10.000 dharmas. Lo que el Buda hizo fue darse cuenta de esto. Y al darse cuenta, la bodhicitta se vuelve consciente. Y si esta fuerza universal se vuelve consciente de sí misma. Por eso un Buda
no es quien dice que yo tengo la bodhicitta. Yo desperté la bodhicitta. Yo me convertí en Buda gracias a mis propios méritos, a los méritos de mi propia bodhicitta. Sino que un Buda despierto ve la bodhicitta actuando en todo lo que se manifiesta. Ve en la actividad de una brizna de hierba y en la inmovilidad de una roca, en la órbita de los planetas y de las estrellas, ve la manifestación, la expresión de la bodhicitta, de esta tendencia de la vida universal a volverse consciente de sí misma. El otro día, al término de la sesión de Bodhisattva, no recuerdo si fue, sí, creo que, no recuerdo si fue después de la de Bodhisattva o después de la sesión de introducción. Tuve una experiencia interesante que me gustaría compartir con vosotros, porque creo que refleja bien lo que estamos hablando. Después de una o dos sesiones, de un tiempo en luz serena, retirado, dedicado a la práctica, al estudio del Dharma, a la práctica que realizamos aquí, uno se encuentra en un determinado estado, ¿no es cierto? Mayor apertura, mayor sensibilidad, mayor conciencia. Entonces tuve que ir a Requena, a hacer no sé qué, hacer gestiones. Sí, fue después de la sesión de Bodhisattva. Y recuerdo que aparqué el coche en la avenida, al fondo de la avenida, salí del coche y comencé a caminar por la avenida para ir a hacer no sé qué. Entonces detecté en mí una reacción, como cuando uno se pone una armadura de guerrero, porque va a la guerra, sentí como clac, 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 clac. Se iban cerrando, me iba poniendo una máscara, un rictus, una actitud de protección, de cierre, porque me iba a mezclar con la gente vulgar, con la gente común, gente que no entienden el Dharma del Buda, gente que no entienden los estados superiores de meditación, gente que no entienden la sensibilidad en la que yo me encontraba. Yo no es que pensara así conscientemente en ese momento, fue todo inconsciente, pero ahora lo estoy verbalizando. Y de pronto me sentí avergonzado. Digo, pero ¿cómo es posible esta reacción, ¿no? Después de la sesión de Bodhisattva, en la que habíamos estado hablando del voto del Bodhisattva, de abrazar a todos los seres vivientes, después de la ceremonia, de la calidad vibratoria que se alcanzó en la ceremonia, ¿no? De apertura. ¿Cómo es posible esto? Entonces yo seguía caminando y comencé a observar a las personas, gente común, señora con el carro de la compra, una chica paseando su perro, la gente tomándose una cerveza en las terrazas, uno que salía del banco, otro que entraba, del estanco, de las tiendas, la vida normal de la gente normal. Y de pronto, todo era.
expresión de la bodhicitta. Parece una tontería, ¿no? Dicho así en palabras, pero entonces sentí el no-yo. Además, había estado traduciendo, estoy traduciendo todavía un nuevo capítulo del Shobogenzo llamado Yuki, que significa la profecía, o algunos traducen como la anunciación, y es la predicción. Predicción sería el término. Y hace referencia a una práctica que se encuentra registrada en los sutras, en la que el Buda predecía el despertar de sus discípulos y bodhisattvas. Predecía su estado de Buda, es decir, le anunciaba que alcanzaría el estado de Buda. Esto cuando se lee, se tiende a pensar que el Buda solo predecía el estado de Buda a ciertos discípulos porque estaban ya muy avanzados y ya le quedaba un año o dos para alcanzar el estado de Buda, o una vida o dos para alcanzar el estado de Buda. Pero lo que en realidad quiere decir esto es que el Buda predijo y profetizó el estado de Buda a todos los seres vivientes, de todos los seres vivientes. Entonces, en ese momento, paseando por la avenida de Requena, se fundieron como dos olas. La predicción del estado de Buda de todos los seres vivientes y la bodhicitta como expresión de la fuerza de la vida universal. ¿Y qué vi? Budas. Budas. No sé, no puedo expresar esto con palabras. Solo es cuestión de tiempo. ¿Y qué es el tiempo? ¿Cuánto tiempo, cuántas vidas necesitará la señora que va a hacer la compra con el carrito de compra, que su única preocupación es ir al Líder o al Consum, a ver dónde está más barato el bacalao, que nunca ha oído hablar ni siquiera de la palabra Buda, ni del Dharma? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas eones? Da igual. Todo es cuestión de tiempo. Entonces, qué sanación. Qué ruptura de fronteras entre lo vulgar y lo sagrado. Entre el maestro Zen y la gente común. Todo es expresión de la bodhicitta. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo como bodhisattva? Dar libre curso a la expresión de ese impulso innato en todos los seres vivos. ¿Cómo dar impulso, cómo dar libre curso a ese impulso hacia el bien, la verdad, la belleza y el despertar? A veces enseñando el Dharma,
a veces comentando el Shobogenzo de Dogen, a veces fregando los platos, a veces aportando una bola de arroz, a veces dando paz y seguridad, a veces dando una hostia. Todo es expresión de la bodhicitta cuando nos ponemos al unísono, nos hacemos uno, nos entregamos en cuerpo y alma y mente a este flujo. En general, con respecto a las causas y condiciones de la manifestación, de su manifestación, Bo-Daishin no viene de fuera, tampoco viene de dentro de uno mismo. No es algo que surja de dentro ni de fuera, porque en la mente despierta no hay dentro ni fuera, surge de sí misma. Por eso la bodhicitta no es una construcción, no es un artificio, no es algo que la mente construye, es algo que atraviesa la mente. Expresar la bodhicitta significa coger una brizna de hierba y hacer un Buda con ella. Es decir, coger un plato sucio en la pileta del fregado y convertirlo en Buda. Es coger 4 piedras del camino y convertirla en Buda. Es coger un trozo de monte y convertirlo en un bodhimanda, en un lugar de despertar. Es ver cada rincón con la mente despierta de un Buda, con la plena atención. De manera que cuando cogemos una brizna y la convertimos en Buda, la tratamos como a Buda. Cuando otros vienen y ven esa brizna de hierba, ven al Buda con los ojos del corazón. Por supuesto que una brizna de hierba es una brizna de hierba. Por supuesto que aquí lo que hay son muros, tejas, ladrillos, paredes, guijarros. Pero ¿por qué cuando vienen nuevos, muchas personas hacen así y sienten algo que no saben lo que es? El yo no sabe lo que es, pero el Buda de cada uno sabe lo que es, por eso lo reconoce y por eso se siente conmocionado. Yo he dicho muchas veces desde el principio de Luz Serena, debemos practicar un samu, una organización, es decir, debemos poner tal conciencia y tal atención en todo lo que hagamos que los objetos mismos deben reflejar el despertar y la luz de la conciencia que hemos puesto en ellos. Esta es nuestra práctica. Esta es la expresión de nuestra bodhicitta. Por eso los nuevos que vienen
pueden recibir el Dharma inmediatamente, aunque no hayan escuchado, antes de escuchar, cualquier palabra sobre el Dharma. Esa realidad no es un Dharma construido, es el Dharma de la talidad, de las cosas y de la conciencia que es tal cual es. Esto es lo que quería compartir esta mañana con vosotros.